calles de oro, voy a andar en las calles de oro, voy a andar en las calles de oro con Jesús. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, que se oiga. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya. Él es mi rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. Se puede más fuerte, hermano. Aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. ¡Alabe! Que viva el Rey, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová. Cayó en el Sinaí, aquel monte, la gloria de Jehová. Cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. Alábele. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Yo iré a buscar, yo iré a buscar, es que iré a buscar, sí, yo iré a buscar. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ya vamos a empezar, mis amados. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Veía columna de nube, veía columna de nube. Alabe, veía nube y de noche, veía nube y de noche, veía nube y de noche, fuego, veía nube, de noche, fuego. Yo vine a buscar, yo vine a buscar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Estamos en bendición, ¿verdad? Agradecidos con Dios por un día más de vida que nos concede. Aquí estamos, ¿verdad? Como cada lunes, dispuestos, ¿verdad? A hacer algo, a poner nuestro granito de arena dentro de la obra del Señor. A veces no podemos hacer mucho, pero hagamos lo que podamos hacer, mis amados hermanos. Ya veo que hay ahí
4, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, a la hermana Marina Vázquez, al hermano Héctor Molina, a Maribel Guerrero, que el Señor me les bendiga y espero que el mensaje que el Señor me ha dado esta mañana sea de bendición para su vida, como ha sido para mí el estarlo preparando, ¿verdad? Para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Keila Solís Nava. Le mandamos saludos y bendiciones desde Las Vegas, Nevada. Me estoy congregando en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la número 1. Mi pastor es el hermano Juan José de León, al cual enviamos bendiciones para él y su familia. Bendiciones también para todo aquel que vaya a apartar un tiempo, ¿verdad? Para recibir la palabra del Señor. Estamos aquí llenos de gozo con esos coritos, ¿verdad? Que a cualquiera le levantan el ánimo, ¿verdad? Así que tratemos de que lo que sea que estemos viviendo cada uno en nuestros hogares, ¿verdad? Alabemos al Señor, mis amados, que nada nos arrebate la alabanza de nuestros labios, la alabanza que es para el Señor. Están estos coritos de avivamiento, ¿verdad? Que de un momento a otro nos cambian el ánimo y nos hacen aplaudir, ¿verdad? Con nuestras manos y darle la gloria a nuestro Dios por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendiciones y saludos para las hermanas de Adamies de la región del Pacífico que se acaban de conectar. El Señor me les bendiga, mis amadas hermanas. En esta mañana el mensaje que traemos lo tenemos en Jueces. Si pudiera agarrar su Biblia y ir siguiendo junto conmigo la lectura sería maravilloso, ¿verdad? Pero yo sé que el lunes por la mañana, ya con el regreso de nuestros hijos a la escuela y con los quehaceres, ¿verdad?, de la casa, cuesta un poco ir siguiendo el mensaje con la Biblia en la mano porque siempre hay ocupaciones, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Yo se los voy a estar leyendo. Y si ahorita no tiene tiempo, más adelante haga tiempo, haga espacio, mi amado hermano, para dedicarle 30 minutos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Estaremos hablando de un hombre fuerte, ¿verdad? Pareciera que esta va a ser una historia de las que le contamos a nuestros niños en la iglesia, ¿verdad? De las primeras que uno recibe, las primeras que se le quedan a uno en la mente y en el corazón. Vamos a hablar de un hombre fuerte, probablemente el hombre más fuerte que haya existido, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Actualmente hay entre nosotros hombres también muy fuertes, ¿verdad? Con mucha fuerza física, pero incluso hay hasta competencias donde los hombres miden uno contra otro sus fuerzas, ¿verdad? Pero creo que no hay sobre la faz de la tierra un hombre más fuerte como del que vamos a estar hablando en esta mañana, ¿verdad? Un hombre tan fuerte como lo fue Sansón, ¿verdad? ¿Por qué decimos que no hay sobre la faz de la tierra un hombre tan fuerte físicamente como él, ¿verdad? Pues porque la fuerza que Sansón tenía no era de su propia naturaleza, sino que era una fuerza que venía a él, era una fuerza dada por Dios, una fuerza que venía a él de parte de Dios. Entonces era algo sobrenatural. Por eso decimos que no hay hombre sobre la tierra tan fuerte físicamente como lo fue Sansón. Vamos a estar hablando de eso. Gloria sea al Señor. El hecho de que Dios le da tanta fuerza a este hombre Sansón es únicamente bajo un propósito, ¿verdad? Eso no era algo para que él hiciera presunción de su fuerza, sino que Dios le da esta habilidad a él bajo un propósito. Y no solamente el darle la fuerza, sino que la vida de Sansón en sí, en general, es un propósito en las manos de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Veremos cómo mientras Sansón estuvo haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios, fue un hombre poderoso, fue un hombre indestructible, ¿verdad? Y nunca le faltó la fuerza mientras él estuvo bajo la voluntad de Dios. Pero una vez que Sansón comienza a descuidarse, ¿verdad? Y comienza a tomar sus propias decisiones, pasando por alto y pasando por encima sobre lo que es la voluntad de Dios, vamos a ir viendo poco a poco cómo va a ir en decadencia, llegando incluso hasta la muerte, gloria al Señor. Y vemos que
Sansón pone su confianza en una mujer y esto es la perdición para Sansón, llevándolo, como decíamos ahorita, hasta la muerte. Entonces, como referencia bíblica para este mensaje, mis amados hermanos, tenemos un solo versículo en Jueces. En Jueces 12, el versículo 24. Vamos a estarlo leyendo y después vamos a entrar en oración para que sea Dios dirigiéndonos en esta mañana y para que sea Dios ampliando nuestro entendimiento, ¿verdad? Y para que sea Dios fortaleciéndonos y nos ayude a retener su palabra en nuestros corazones y nos ayude también y nos dé la fuerza para poder aplicar su palabra en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Así que el versículo de referencia para esta mañana es Jueces, el capítulo 12, el versículo 24. Lo voy a leer para ustedes, mis amados hermanos. Si tiene su Biblia a la mano, sígame. Gloria sea al Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice el versículo 24, perdón, hermanos, es el capítulo 13, yo me equivoqué. Jueces, capítulo 13, el versículo 24 dice así. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Lo leemos nuevamente, mis amados, dice. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Gloria sea el Señor. Hacemos una oración, mis amados hermanos. Padre maravilloso, Padre compasivo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra adoración, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Rey poderoso y misericordioso. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros errores, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos descuidamos. Te pedimos perdón, Señor, por la ligereza de nuestras palabras, por la ligereza de nuestros pensamientos, Señor. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo tu guianza, pidiendo tu protección, pidiendo tu ayuda, Señor. Reconociendo, Padre, que de nuestra propia cuenta no tenemos nada que dar, Señor. Pero nos apoyamos en ti, nos apoyamos en tu Espíritu Santo, pidiéndote que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, que seas tú entrando, Señor, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de tu iglesia. Solamente tú sabes, Padre, de lo que ellos tienen necesidad, Padre. Solamente tú sabes lo que ellos necesitan escuchar. Me pongo en tus manos en esta mañana, pidiendo que sea tu Espíritu Santo guiándome. Sabemos que tu palabra no retorna vacía y que tu palabra siempre hace eco en nuestras vidas, Señor. Nos pongo en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás aquí y sabiendo que tu palabra transforma nuestras vidas, Rey. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo reconozco que estoy falta de sabiduría y de conocimiento, Señor, pero hay en mi corazón el deseo de hacer algo, Padre, dentro de tu obra. Tu misericordia sea conmigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Según el capítulo 13 de Jueces, en el versículo 1 nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, ¿verdad? Conocemos el peregrinar, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y entonces Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Alabado sea el Señor. Entonces, durante estos 40 años, fue durante este tiempo cuando Dios bendice con un hijo a una mujer que era estéril. Qué gran bendición para esta mujer, ¿verdad? Y no solamente que es bendecida con un hijo de parte de Jehová, sino que este hijo tendrá un propósito de vida, ¿verdad? Doble bendición. No solamente el Señor le permite ser madre, sino que este hijo viene bajo un propósito. ¿Cuál era el propósito de este hijo, verdad? Era salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces vamos a ver donde la escritura nos habla de esto. Voy a estarles leyendo Jueces capítulo 13 versículos del 2 al 5 para que veamos a partir de dónde comienza la vida de Sansón.
del versículo 2 al 5 nos dice Jueces capítulo 13. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito, verdad, para Sansón? Salvar a Israel de mano de los filisteos. Para avanzar un poco en el mensaje, esta historia está bien linda, mis amados hermanos, pero si usted desea, ¿verdad? Y tiene el tiempo de leer todo esto a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 16, ¿verdad? Trae toda la historia en general sobre Sansón. Yo voy a estar parafraseando, voy a estarme saltando mucho, ¿verdad? Voy a estar tomando solamente algunos versículos como base para poder avanzar y poder cubrir lo que el Señor me ha dado para ustedes esta mañana. Así que para avanzar un poco en el mensaje, nos vamos a ir hasta el verso 24 y 25 de Jueces 13, ¿verdad? Que es ya después de que el ángel se presenta a esta mujer, ¿verdad? Pasaron otras cosas, ¿verdad? Pero ya en el versículo 24 y 25 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, que es el que teníamos como base, ¿verdad? Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Resaltemos ahí la parte que leímos, donde nos dice que el niño creció y Jehová lo bendijo, gloria sea el Señor. Hasta ahí todo va muy bien en esta historia, ¿verdad? La voluntad de Dios dejándose ver, ¿verdad? Que el niño venía con un propósito y Dios estaba con este niño. Entonces vemos el propósito de Dios cumpliéndose en la vida de Sansón hasta este punto, gloria sea el Señor. Hasta que Sansón puso su mirada, ¿verdad?, en una mujer. Sabemos como padres, ¿verdad?, que nosotros instruimos a nuestros hijos, guiamos a nuestros hijos hasta donde nosotros podemos hacerlo. Pero llega un punto, ¿verdad?, donde nuestros hijos dejan de ser niños y tienen una voluntad propia y tienen una decisión propia y toman sus propias decisiones y no los podemos obligar, sino que simplemente orar por ellos, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos cómo ya Sansón, ya más grande, pone su mirada en una mujer y empieza a tomar sus propias decisiones. Vamos a ver si estas decisiones que él toma están bajo la voluntad de Dios o las está tomando bajo su libre albedrío, ¿verdad? Pues resulta que esta hija, mis amados, esa mujer era hija de los filisteos. Recordemos que en aquel tiempo, mis amados, los filisteos dominaban sobre Israel, porque Dios había entregado el pueblo de Israel a los filisteos, ¿verdad? Entonces, aunque los padres de Sansón le advirtieron que esta mujer era filistea, ¿verdad? ¿Cómo era posible que él quisiera allegarse a una mujer que era el enemigo para ellos, ¿verdad? Pero aún por encima de lo que sus padres le advierten a Sansón no les escuchó. Bueno, les escuchó, ¿verdad? Pero no hizo conciencia a la palabra de sus padres y les dijo, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí vamos viendo poco a poco cómo va dominando en el hombre, ¿verdad? Lo que su carne quiere, lo que sus ojos naturales ven, lo que su cuerpo le está pidiendo. Y esto va por encima de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando Sansón y sus padres van en camino para donde estaba esta mujer, nos dice el capítulo 14
que venía un león hacia él. Y nos dice el versículo 6 del capítulo 14, que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y Sansón despedazó al león en aquel momento. Dice que como quien despedaza a un cabrito. Imagínense la comparación que nos está dando aquí la Biblia, ¿verdad? La fuerza de un león, el tamaño de un león, ¿verdad? Porque son grandes, pesan muchísimo, son salvajes, feroces. Entonces dice que Sansón despedazó a este león solamente con sus manos, como si fuera un cabrito. Imagínense la fuerza de aquel hombre, ¿verdad? Y dice que lo hizo sin tener nada en sus manos, sin ayudarse con ninguna herramienta, con un cuchillo, no. Lo despedazó solamente con la fuerza de sus manos. Entonces, pero recordemos algo, ¿verdad? Que al principio de este versículo nos dice que esto fue, él despedazó a este león con su fuerza. Esto fue cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad? Y vamos a tener más ejemplos más adelante de cómo la fuerza de Sansón no era algo natural en él, ¿verdad? Cada vez que Sansón manifestaba su fuerza para cualquier acontecimiento, lo primero que dice el versículo es que vino el Espíritu de Jehová sobre él y ya entonces se manifestaba su fuerza. Entonces vemos aquí que es a través del Espíritu de Jehová. Notemos que la fuerza de Sansón no es parte de su naturaleza, mis amados hermanos. La fuerza que él tenía venía a él, pero de parte de Dios. Era algo que Dios había permitido en su vida. Era una bendición de Dios en él, pero que tenía un buen propósito. Entonces, esta fuerza que le fue dada fue para pelear por el pueblo, mis amados hermanos, en contra de los filisteos. ¿Cómo era posible, verdad, que Sansón pusiera su mirada en una mujer que pertenecía al enemigo? ¿Cómo era posible, verdad, que Sansón pusiera su mirada en una mujer filistea, verdad? Más adelante vemos cómo Sansón, más adelante de la historia, vemos cómo Sansón mata él solo a 30 hombres. Estoy saltándome bastante de la historia, mis amados, pero es que quiero llegar a lo que Dios me ha dado. Más adelante vemos eso, que debido a un enojo que tuvo Sansón, ¿verdad? Por algo que pasó ahí con la mujer que él quería, debido a un enojo, ¿verdad? Él logra acabar con la vida de 30 hombres. Entonces, ¿cómo un solo hombre, verdad? No tiene actualmente para nosotros, ante nuestro ojo natural, ¿verdad? ¿Cómo un solo hombre va a tener la fuerza para terminar con la vida de 30 hombres? Eso debe haber sido algo increíble. Al principio del versículo 19 nos dice que esto fue también cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Nos va narrando estas cosas que él hacía, pero pongamos atención, ¿verdad? Que dice que esto pasó cuando el Espíritu de Jehová viene sobre él, entonces es cuando es manifestada su fuerza. Aquí vemos una vez más que su fuerza es dada por Dios, gloria al Señor. Y ya más adelante, mis amados, en el capítulo 15, de los versículos del 9 al 20, vemos cómo debido a estas muertes, a estas 30 muertes que pasaron por el enojo de Sansón, ¿verdad? Debido a estas muertes, Sansón es arrestado y es atado para ser entregado a los filisteos. Pero ya en el versículo 14 vemos otra vez cómo el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón. Y dice que las ataduras que él llevaba, porque lo arrestaron y lo ataron, le prometieron que no lo iban a matar, ¿verdad? Lo arrestaron y lo ataron.
él llevaba ataduras en sus manos y estas ataduras se cayeron de sus manos, ¿verdad? Y que las cuerdas que estaban atando sus manos, dice que se volvieron como lino quemado. Entonces el poder de Dios manifestado en la vida de Sansón una vez más. Se lo llevan, ¿verdad? Lo llevan arrestado. Pero cuando va llegando a donde tiene que ir, dice que los filisteos vienen a recibirlo. Y en ese momento, ¿verdad? Las ataduras que lo ataban. No sé qué otra palabra usar, si eso es. Con la que lo llevaban a prisionero. Se rompieron. Dice que se volvieron como lino quemado, ¿verdad? Esto es bajo el poder de Dios, mis amados hermanos. Entonces, en base a la lectura, estamos hablando de cosas físicamente visibles, ¿verdad? Una atadura con lo que a él lo amarraron, con un lazo, una soga, no sé cómo le digan en su país, ¿verdad? Es algo que se puede ver, ¿verdad? Y en aquel momento cuando Sansón se soltó bajo el poder de Dios, aquello se reventó, como si se hubieran quemado, ¿verdad? Esas ataduras son ataduras que llevaban aprisionado su cuerpo de una manera física, mis amados. Estamos hablando de cuerdas y de ataduras. Estamos hablando de fuerza física, que cualquier ojo natural lo puede mirar. Cualquier ojo, cualquier persona puede ver que una cuerda se está rompiendo. Hasta ahí estamos hablando de ataduras físicas, ¿verdad? Pero actualmente, mi amado hermano, o espiritualmente, existe otro tipo de ataduras. Ataduras que no podemos ver, ¿verdad? Pero igual que mantienen a las personas prisioneras. Cuerdas y ataduras que en nuestra vida natural no se pueden ver, como aquellas cuerdas que tenían prisionero a Sansón. Pero espiritualmente no nos dejan avanzar. Hay personas que tienen muchas ataduras, incluso probablemente no saben que las tienen, ¿verdad? Simplemente viven una vida de estancamiento, una vida en la que no hay crecimiento, una vida encerrados en la depresión, y todo esto es a causa de las ataduras, mis amados hermanos. Una atadura espiritual, mis amados, dice que es una influencia del maligno en nuestra vida, en la vida de cualquier persona, que entorpece, esta atadura entorpece y bloquea el progreso espiritual en la vida de una persona. Y no necesariamente solamente el progreso espiritual. A veces no hay progreso tampoco en la familia, no hay progreso en el hogar, no hay progreso en el trabajo. Y tal vez se está preguntando por qué. Porque hay ataduras, ¿verdad?, que nos tienen ligados al pecado, ligados a la esclavitud. Y son ataduras que no las podemos ver físicamente, pero que están ahí y que nos están impidiendo el crecimiento. Gloria sea al Señor. Entonces, si usted, en lugar de tener su confianza en Dios, el dueño y dador de la vida, ¿verdad?, el dueño de todas las cosas, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Pero si usted no tiene su confianza en Dios, si en lugar de entregarle todo al Señor, ¿verdad?, o de pedirle todo al Señor, recurre a otras alternativas, es ahí donde vienen las ataduras a hacer efecto en su vida. Porque usted pone su confianza tal vez en los poderes ocultos. Tal vez pone su confianza en la magia o en la adivinación, o tal vez en el espiritismo, en la astrología, en el tarot o en la lectura de la mano. Y todo esto, mi amado hermano, le viene a causar ataduras, y no estoy hablando solamente a las iglesias. Sepa que Dios prohíbe terminantemente estas prácticas. Al consultar todas estas cosas, mis amados, usted puede quedar atado, usted puede quedar esclavizado por espíritus malignos. El maligno tal vez puede darle soluciones temporales, pero pregúntese a cambio de qué. Probablemente puede conseguir
que usted se sienta bien de salud, ¿verdad? O lo que sea que vaya y le consulte, lo que sea que vaya a pedir, puede conseguirlo, porque también tiene poder, pero tiene un poder limitado. Entonces puede darle la salud y puede darle la solución temporal a sus problemas, ¿verdad? Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué le da respuestas? ¿A cambio de qué le trae soluciones a su vida? ¿Alguna vez lo ha pensado? Porque no es gratis. A cambio de esto, Él enviará su alma al infierno. Hagamos conciencia, ¿verdad? Estas ataduras espirituales no las podemos ver físicamente como se veían las ataduras de Sansón, ¿verdad? Que fueron rotas en aquel momento, que sí eran visibles. Pero así como vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, ¿verdad? Y esas cuerdas se rompieron y esas ataduras cayeron de sus manos. Asimismo, de la misma manera, si usted recurre a Dios en este momento con todo su corazón y le entrega todo aquello que está sufriendo y le entrega su vida al Señor, entonces bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, también esas ataduras espirituales pueden ser rotas bajo el poder de Dios. Solo basta que usted tome la decisión y en lugar de consultar a todo lo demás, vaya primero al Señor. El Señor es amplio en perdonar. El Señor es grande en misericordia. Gloria a Dios. También puede usted ser librado de esas ataduras bajo el poder de Dios. Bajo el poder del Espíritu Santo se rompen las ataduras. Gloria sea al Señor. Esas ataduras que no le dejan avanzar. Esas ataduras que no le permiten crecer, que no le dejan dar un paso hacia adelante. Esas ataduras, ¿verdad? Que se apoderan de sus finanzas, que se apoderan de su familia, que se apoderan de su salud. Ataduras que no le dejan sentir paz en la vida, que le llenan de ansiedad, que le llenan de depresión. Ataduras que no le dejan disfrutar de algo tan hermoso que el Señor le ha dado, como lo que es la familia. Ataduras que no le dejan disfrutar a sus hijos, que no le dejan disfrutar a su esposa, que no le dejan disfrutar a su esposo. ¿Por qué? Porque siempre hay contienda. Analicémonos, hagamos un análisis, ¿verdad? No vaya a ser que haya en nosotros alguna de esas ataduras, gloria sea al Señor. Ataduras que no le dejan disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Gloria sea a Dios. Regresando a las escrituras, a la historia de Sansón, mis amados hermanos, dice ahí que Sansón fue juez de Israel y juzgó a Israel en los días de los filisteos durante 20 años. Gloria sea al Señor. Entonces, durante todo este tiempo, mis amados, los filisteos siempre estuvieron buscando la ocasión, siempre estuvieron buscando la manera y el momento para poder aprisionar a Sansón, para poder atraparle. Sabían que Sansón tenía una fuerza descomunal, ¿verdad? Sabían que Sansón era muy fuerte y que aún juntando la fuerza de muchos hombres no iban a poder con él, porque ya lo habían visto en otras ocasiones. Entonces se acercaron a una mujer llamada Dalila, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de Sansón y Dalila, verdad? Los filisteos recurrieron a esta mujer llamada Dalila, de la que Sansón se enamoró. Sansón estaba enamorado de Dalila y le ofrecieron dinero para que ella descubriese en qué consistía la fuerza de este hombre. Entonces, después de que Dalila insiste una y otra vez tratando de hacer que Sansón le cuente, ¿verdad?, de dónde proviene su fuerza, después de insistir una y otra vez, esta mujer logra que Sansón abra su corazón y le revele, ¿verdad? Y le reveló que nunca en su vida a su cabeza había pasado navaja, gloria sea al Señor. Porque él era nazareo de Dios
desde el vientre de su madre, gloria sea al Señor. Y le dijo que si él fuera rapado, su fuerza se apartaría de él, gloria a Dios. Y vendría a ser como todos los hombres, sin esa fuerza. Entonces cuando los filisteos vienen a buscarle, Sansón cree, ¿verdad? Como ya lo había visto tantas otras veces, porque Dalila intentó varias veces que él le dijera, pero él no le decía la razón original de dónde venía su fuerza. Fueron varias veces las que Dalila intentó, entonces, y esas mismas veces que Dalila intentó, ¿verdad? Fueron las mismas veces que los filisteos trataron de atraparle, y fueron las mismas veces que Jehová le dio la salida a Sansón y no lograban atraparle, ¿verdad? Pero esta vez no fue así, mis amados hermanos. Sansón creyó que podría escapar una vez más, igual que las veces anteriores. Pero aquí vemos que el Señor es paciente, ¿verdad? Él es paciente. Pero no debemos abusar de la misericordia del Señor. Porque Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y es a partir de aquí donde vemos cómo Sansón va en decadencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces había podido ver Sansón? ¿Cuántas veces él había podido ver el poder de Dios manifestado en su vida? Durante todos estos años, ¿verdad? Porque aquí nos habla de ciertos eventos. Pero yo me imagino que hubo más, ¿verdad? Él fue juez de Israel durante 20 años, dice ahí. ¿Cuántas veces en todo este tiempo él pudo ver el poder de Dios en su vida? ¿De cuántas situaciones Jehová lo sacó con victoria de cada situación, ¿verdad? ¿Cuántas veces él pudo ser testigo del poder de Dios en su propia vida? Aún haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el poner Sansón su mirada en mujeres filisteas, eso estaba lejos de ser la voluntad del Señor. ¿Cómo tú te vas a hacer yugo con tus enemigos, verdad? Y aún así, cuando a través de estas mujeres le ponían trampa, ¿verdad? Aún así el Señor le daba la salida. Pero sucedió esto bajo la voluntad permisiva de Dios. El Señor estaba mirándolo. El Señor estaba viendo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Que estaba mezclándose con mujeres filisteas. Y aún así continuó dándole la victoria y continuó sacándolo de cada situación, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Dios no pasa por alto nuestra desobediencia, porque todo tiene un límite. Creo que muchas veces vemos aquí que Dios le da la oportunidad a Sansón, ¿verdad? De que reconsidere, ¿verdad? Pero Sansón sigue en desobediencia mezclándose con las mujeres filisteas. Entonces vemos aquí que Dios, aunque parezca, ¿verdad? Dios es clemente, misericordioso y amplio en perdonar, pero Dios no va a pasar por alto eternamente nuestra desobediencia, mis amados hermanos. Tiempo tuvo este hombre para darse cuenta que le estaban tendiendo una trampa. Tiempo tuvo él, ¿verdad?, de darse cuenta que lo que querían era atraparle y quitar de él esa fuerza. Tiempo tuvo él para darse cuenta que Dalila lo que quería era entregarlo. Pero Sansón se confió. Sansón se confió o se descuidó, como sea que usted le quiera llamar. Aprendamos de lo que ha quedado plasmado en las Escrituras, mis amados hermanos. Dios nos habla a través de la Escritura, ¿verdad? Quisiéramos que Dios nos hablara. Ayer decía eso nuestro pastor en el servicio, ¿verdad? Quisiéramos que nos hablara con una voz audible. Gloria sea al Señor, quienes han logrado tener esta experiencia espiritual. Pero a veces Dios habla también a nuestra mente, a nuestro corazón, haciendo eco con su palabra, ¿verdad?
Pero mi pastor decía ayer, si usted quiere que Dios le hable, agarre la Biblia y Dios le va a hablar a través de las Escrituras. Entonces en esta mañana Dios nos está hablando a través de la palabra, a través de lo que vivió Sansón. Que la palabra de Dios haga eco en nuestros corazones, mis amados. Y preguntémonos, ¿verdad?, si le estamos fallando a Dios. ¿Hace cuánto tiempo que le estoy fallando a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que le estamos fallando a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios? Y aún así, haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, seguimos viendo su misericordia manifestada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que pasó con Sansón, ¿verdad? Que él estaba actuando, tomó sus propias decisiones y estaba actuando bajo su propia voluntad, bajo la voluntad de la carne, y aún así durante un largo periodo de tiempo él podría seguir viendo la misericordia de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida, y eso hizo que él se confiara, creyendo que Dios se lo iba a pasar por alto siempre, y eso no es así. Al igual que a Sansón, mis amados, Dios nos ha venido dando la salida una y otra vez en medio de nuestras dificultades. El Señor es amplio en misericordia, no lo vamos a negar, pero mucho cuidadito, mis amados, con relajarnos, mucho cuidadito con confiarnos y seguir pecando como si Dios no nos estuviera mirando. Mucho cuidadito con seguir en los descuidos como si Dios no nos mirara, como si Dios no se diera cuenta. No nos vaya a pasar, mis amados, lo que a Sansón, ¿verdad? Que creyó que Jehová le daría la salida una vez más. Que creyó que Jehová le daría la victoria una vez más. Y él, tristemente, mis amados, no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Gloria sea al Señor. Así que no vayamos a pensar, ¿verdad?, que Dios siempre va a pasar por alto nuestros errores. Que caigamos en errores de una manera inconsciente. Que caigamos en errores por ignorancia. Es una cosa a envolvernos y dejarnos llevar y vivir una vida en el error. Hay una diferencia bien grande, mis amados hermanos. O peor aún, ¿verdad? No vayamos a creer que Dios no se da cuenta de lo que hacemos. No vayamos a creer que Dios no se da cuenta de lo que hablamos. Si el Señor está en todos lados, mis amados hermanos. Es algo que nos enseñan desde el principio. Es algo que aprendemos desde que llegamos al Evangelio. Que Dios está en todos lados. Mucho cuidadito de dónde andamos, de lo que hablamos, ¿verdad? De cómo actuamos. Porque el Señor sí está mirando, gloria sea el Señor. Cuidado, mis amados, no vaya a ser que Dios, que como a Sansón, ¿verdad? No vaya a ser que Dios ya se haya apartado de nosotros y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. No vaya a ser que estemos creyendo que el Señor todavía va a actuar a nuestro favor, viviendo nosotros en pecado. Una vez que Sansón perdió su fuerza, mis amados, los filisteos le echaron mano, ¿verdad? Y dice ahí que le sacaron los ojos. Una vez que Sansón reveló su secreto, ¿verdad? Fue traicionado por esta mujer a la que él amaba, ¿verdad? Y fue aprisionado y le sacaron los ojos. Aquel hombre fuerte, aquel hombre invencible, aquel hombre lleno de poder, ¿verdad? Lleno de la gracia de Dios, fue aprisionado y perdió sus ojos, bendito sea el Señor. Y dice ahí que lo llevaron a Gaza. Y ya en el capítulo 16 de los versos 23 al 31 nos habla sobre la muerte de Sansón. En el versículo 27 de Jueces 16 nos dice la Escritura que después de haber sido este hombre fuerte, ¿verdad? Este hombre valiente,
Este hombre lleno de poder de Dios, lleno de la gracia de Dios, después de haber sido juez durante 20 años, ¿verdad? Vino a enredarse con estas mujeres, con esta mujer filistea. Después de todo eso, dice que Sansón sirvió de escarnio ante la mirada de 3,000 hombres y mujeres. Escarnio, mis amados hermanos, es la burla, ¿verdad? Sirvió de burla, mis amados. Lo dice que lo trajeron, ¿verdad? Como que estaban en un festín y lo trajeron para divertirse con él. Y había ahí, dice que ¿cuántos dijimos? 3,000 hombres y mujeres en ese lugar donde Sansón estaba sirviendo de escarnio. Pero dice ahí, todavía ahí, fíjese mi amado hermano, dice que Sansón clamó a Jehová y le dijo, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Ya estando en esa situación, ¿verdad? Él se dio cuenta cuál era su situación, en qué condiciones estaba, que ya no iba a ser la misma persona, ya era un prisionero. Ya no tenía la misma fuerza que lo caracterizaba, ya no tenía la misma fuerza que le daba tanta victoria, ¿verdad? Pero ahí clamó al Señor por fortaleza. Y dice que no solamente habló a Jehová, sino que dice que le rogó, le dijo, te ruego, solamente una vez más, para que de una vez tome venganza de los filisteos por lo que hicieron con mis ojos. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces dice ahí que se inclinó con tanta fuerza, ¿verdad? En aquel lugar. Vemos ahí cómo Dios le escucha una vez más y tiene misericordia de él y se manifiesta con su poder en la vida de Sansón una vez más. Dice que se inclinó, estaba atado y se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre todo el pueblo que estaba dentro de ella. Sobre aquellos miles de personas, ¿verdad? Cayó la casa y dice que los que murieron ahí en ese momento fueron aún más de los que había matado durante toda su vida. Vemos aquí cómo él todavía hasta el último momento de su vida, se está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Hasta su último minuto de aliento, ¿verdad? Vemos cumplido el propósito que el Señor tenía para su vida, que era pelear en contra de los filisteos. Todavía en su último momento, ¿verdad? Él logró llevarse junto con su muerte, lamentablemente. Se llevó miles de hombres, ¿verdad? Entonces, como conclusión, mis amados hermanos, como conclusión, Dios ha dejado establecida su voluntad para sus hijos. Dios ha dejado muy claros sus estatutos. Dios ha dejado muy claras sus ordenanzas. Dios ha dejado muy claro sus mandamientos, ¿verdad? Están ahí. Ya nos lo dejó. Ya lo leímos, ya lo conocemos. Pero la decisión, mis amados hermanos, si nosotros seguimos viviendo la voluntad del Señor o en desobediencia, la decisión es personal de cada uno de nosotros. Durante nuestra vida nos vamos a encontrar con muchos tipos de situaciones que nos van a poner, como dicen, entre la espada y la pared, y vamos a ser nosotros los que vamos a tener que tomar una decisión y pensar como personas hijos de Dios o como no hijos de Dios. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cuál es mi convicción? Porque el Señor ha dejado todo establecido, pero somos nosotros quienes deciden, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con muchas cosas, tanto buenas como malas, ¿verdad? Pero la decisión de lo que hagamos es personal. ¿Cuántas cosas más, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas más podría haber hecho Sansón por su pueblo? ¿Se imagina si Sansón nunca hubiera puesto su mirada en la mujer filistea, ¿verdad?
si Sansón hubiera puesto su mirada en la mujer correcta, ¿verdad? ¿Cuántas cosas más podría haber hecho por el pueblo? ¿Cuántos años más hubiera vivido viendo la bendición, viendo el poder de Dios en su vida? Pero Sansón tomó sus propias decisiones. Aún después de que sus padres le advirtieron, ¿verdad?, que era una mujer filistea, en la primera que él miró, ¿verdad? Aún después de eso no le importó, porque él se dejó llevar por lo que veían sus ojos naturales. Él se dejó llevar por lo que le pedía su carne, ¿verdad? Y tomó su decisión, pasando por encima del consejo de sus padres, pasando por encima de la voluntad de Dios, gloria al Señor. ¿Cuántas cosas más podría haber hecho él, verdad? ¿Cuántos años más podría haber sido juez? Porque para bendición del pueblo, ¿verdad?, Jehová le dio la vida. Recordemos, ¿verdad?, que Dios le permitió vivir y bendijo a una mujer que era estéril. Doble bendición tenía esta mujer. Poder concebir un hijo y el propósito enorme, el propósito maravilloso que Dios tenía para él. Pero Sansón tomó su propia decisión. Para salvar a Israel de la mano de los filisteos, esa era su propósito. Sansón podría haber hecho mucho más de lo que hizo, ¿verdad? Pero tomó sus propias decisiones. Con esto nos damos cuenta, mis amados, que Dios no obliga a nadie a hacer nada. Conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la decisión la tomamos nosotros. Nadie nos va a obligar a respetar la voluntad de Dios. Nadie nos va a obligar a vivir una vida santa. Nadie nos va a obligar, ¿verdad?, a hacer lo que le agrada al Señor. Es una decisión propia. Nadie nos va a obligar a diezmar. Nadie nos va a obligar a vestirnos de una manera recatada. Nadie nos obliga a no maquillarnos, ¿verdad? Nadie nos obliga a dejar las adicciones, a dejar los vicios. Nadie nos obliga a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Nosotros tomamos nuestra propia decisión y decidimos vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque ya somos conocedores del bien y el mal. Ya conocemos el final en base a las Escrituras, de los que siguen por el camino del bien y de los que siguen por el camino del mal. Nadie nos obliga. Tomemos nuestras propias decisiones, pero pensemos siempre en las consecuencias. ¿Dónde va a terminar nuestra alma? Gloria sea al Señor. Dios nos da el libre albedrío. Sansón pasó por encima del consejo de sus padres. Pasó por alto, gracias al Señor. Sansón pasó por alto y se mezcló con sus enemigos. Sansón se dejó arrastrar por el deseo de la carne. Cuidado con lo que en este momento nos está pidiendo la carne, ¿verdad? Porque darle rienda suelta a los deseos de la carne, darle rienda suelta a lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, podría llevarnos, al igual que a Sansón, podría llevarnos hasta la muerte. Primero, muerte espiritual, ¿verdad? Pero podría llevarnos probablemente también hasta la muerte natural. Si no ponemos rienda a nuestros deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, que la palabra de Dios haga eco en nuestra mente, que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón, ¿verdad? Y que Dios nos dé la fortaleza a cada uno de nosotros para poder ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que el Señor nos ayude a permanecer, que el Señor nos ayude a perseverar, ¿verdad? Porque hay un dicho, ¿verdad?, muy conocido, que esto no es del que llega primero, ¿verdad?, sino del que permanece. Este no es del que camina más rápido, ¿verdad? Es el que permanece fiel.
el que permanece firme. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Nosotros ya somos conocedores. A nosotros ya nos ha sido revelada la verdad. Ya tenemos conocimiento de lo que es bueno y es malo. Tomemos como ejemplo, ¿verdad? La historia de esta mañana sobre Sansón, ¿verdad? Hombre poderoso, hombre lleno del poder de Dios, hombre lleno de gracia, ¿verdad? Pero tomó malas decisiones, inclinándose, ¿verdad? Por sus gustos, por lo que su cuerpo le pedía, y confiándose, descuidándose. Oremos siempre, mis amados hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría al tomar las decisiones, en lo que sea que vayamos a decidir, que Dios siempre sea nuestra guía, que Dios siempre nos guíe a cada paso que demos, por mínima que sea la decisión que tomemos, ¿verdad? Vayamos primero con el Señor y preguntarle si está dentro de su voluntad, si no le estamos fallando. Y cuando estemos en oración, preguntémosle al Señor, ¿verdad? Somos buenos para ver los errores de los demás, pero pidámosle también que tenga misericordia de nosotros y que nos muestre nuestros propios errores, ¿verdad? Porque si mi hermano de al lado tiene 10 errores, probablemente yo voy a tener 20, pero no me estoy dando cuenta. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a mantenernos firmes y a tomar buenas decisiones en base a la voluntad del Señor. Así que vamos a orar, mis hermanos, si gusta acompañarme, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, por tu misericordia, Señor. Te doy las gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Yo me he gozado, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Me he gozado también siendo la mensajera, Padre. Te agradezco que me tomes en cuenta, Señor. Tú sabes que valoro, Padre, cuando tú me tomas en cuenta. Gracias, mi Señor. Perdona por no hacer mucho dentro de tu obra, Señor. Hay agradecimiento en mi corazón, Señor. Lo que sea que pueda hacer, Señor, sé tú obrando en mi vida, sé tú dirigiendo. Te pido por cada uno de mis hermanos que van a recibir este mensaje. Que nos ayude, Rey poderoso, y que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer eco, Señor, que tu palabra haga eco en nuestro corazón, Señor. Que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Rey, porque eres tú quien nos sostiene, Padre. Porque tú eres nuestra guía, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos amplíes, Señor, en sabiduría, que nos amplíes en entendimiento, Señor, para poder retener tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y por tus bendiciones. Te pedimos, Padre, que seas tú guiándonos, Señor. Que cada decisión que tomemos, Señor, sea honrándote a ti primero y buscando tu voluntad. Gracias por tu misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo reine en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, y que tu palabra haga eco, Señor, tu palabra no retorna vacía. Gracias por tu misericordia, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados, me he gozado. El Señor les bendiga. A los que se han conectado, es bonito saber que no está uno solo aquí hablando, sino que de aquel lado hay personas prestando oído, no a lo que yo diga, ¿verdad? Sino a lo que es el mensaje de la palabra. El Señor me los bendiga a todos. Bendiciones para el hermano pastor Juan José de León, para Francisco Salazar, Dios te bendiga, para la hermana Alberta Tapia, para nuestra hermana hermosa Regina Polanco, Dios me la bendiga y la fortalezca, mi hermana. Para hermana Ana Mercedes, Dios le bendiga, bendiciones y abrazo fuerte. Oli de la Paz, Dios me la bendiga, gloria es el Señor. Para Eduardo Suchite, mi esposito, Dios le bendiga. Para hermana Ena, Dios le bendiga, sierva. Para el hermano Jonathan, donde sea que ande trabajando, Dios le fortalezca y le proteja. Ya me salí. Gloria sea a Dios. Para Marilyn Martin, Dios me la bendiga, ella y a sus hijas hermosas. Para las hermanas de Adames, Maribel Guerrero, Dios le bendiga. Héctor Molina, Dios le bendiga.
su hogar y le prospere. Marina Vázquez, Dios le bendiga. Mis amados, me he gozado. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Lléveme siempre en oración por fortaleza, mis amados hermanos. Que tenga un día bendecido y que el Espíritu Santo se fortalezca siempre en su vida y en su familia. Si Dios lo permite, me parece que es el hermano Ángeles quien en la tarde trae el mensaje de la palabra. Muy buen provecho para los que no han almorzado. Que el Señor me les bendiga, mis amados.